Hola a todos, bendiciones. Continuamos con esta serie de estudios que hemos venido hablando acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. En esta ocasión vamos a hablar de la influencia espiritual, véase demonios, sobre la vida de los seres humanos. Nada más para recapitular un poco, recordemos que el cuerpo es el mecanismo por el cual el alma se manifiesta. El cuerpo es polvo de la tierra. El cuerpo sin el alma simplemente muere porque la vida del cuerpo es el alma misma. En el alma tenemos las emociones, los sentimientos y es donde se manifiesta la voluntad del ser humano. Por otro lado tenemos el espíritu, que el espíritu tiene que ver directamente con la razón, el entendimiento, esa parte pensante, racional que tenemos todos los seres humanos. Que si lográramos establecer una autoridad del espíritu sobre el alma, estaríamos caminando equilibradamente y llevando una vida fiel al Señor, una vida ordenada. Porque la mayoría de los desórdenes de nuestra vida vienen por los impulsos del alma, aunque muchas veces la razón le advierte, el alma no quiere obedecer. La razón entiende que alguna decisión no está bien tomarla, mas sin embargo el impulso, el deseo comienza a buscar justificaciones y hace lo que quiere hacer, hasta que ya nos encontramos en un problema. Es cuando el alma le dice a la razón: tenías todo la razón. ¿Por qué? Porque no hicimos caso antes, porque los impulsos nos ganaron en ese camino. Pero hoy vamos a ver esta parte de cómo influyen los espíritus malos o los espíritus inmundos sobre la vida del ser humano. Y es que mucho se habla de los espíritus malos o los espíritus inmundos y de su influencia y del poder que tienen sobre las personas, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre este tema? ¿Es en verdad todo lo que se dice o escuchamos la realidad acerca de los espíritus inmundos, las manifestaciones, las posesiones? Póngale usted el nombre que quiera. ¿Será todo esto real? Eso es lo que vamos a tratar de aclarar durante la clase del día de hoy. Y vamos a comenzar primeramente respondiendo a la pregunta: ¿qué son los espíritus malos? ¿Qué son los espíritus inmundos? ¿O qué son los demonios? Y para eso vamos a ir a la escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante pensar en esta palabra ángel, también cuando recordamos que la escritura dice que la rebelión que se dio en el cielo, que Satanás vino con la tercera parte de los ángeles del cielo. Y estos terminaron siendo estos seres a los que nosotros hemos reconocido como espíritus malos, inmundos o demonios. En palabras simples, los espíritus malos, espíritus inmundos o los demonios son ángeles, son seres espirituales que quieren de alguna forma manifestarse dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque son ángeles. La palabra ángel en hebreo es malach. Malach significa mensajero o también enviado. Entonces, ellos vienen con una misión y quieren transmitir algo, quieren dar algún mensaje en particular, de la manera que Gabriel también lo hizo cuando se acercó a Daniel para decirle que el Señor había escuchado su oración, cuando se acercó a Zacarías para decirle que su mujer iba a quedar embarazada de Juan el Bautista, o a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Un ángel es alguien que comunica algo y que procura de alguna manera involucrarse dentro de la vida en este planeta, y son seres espirituales. Esos son los demonios. Así eran ángeles en el cielo, su naturaleza no cambió, y lo voy a explicar de esta manera. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios los saca del jardín del Edén, pero su forma, su naturaleza no cambia. El cambio que hubo en ellos fue que ahora habían dejado de tener la bendición de la vida eterna y comenzaron a vivir bajo un juicio de muerte. Así vivimos los seres humanos. De la misma manera viven los demonios.
Su diferencia es que ya no están en la presencia del Señor propiamente bajo un tema de salvación y vida eterna, sino que ahora están bajo juicio y condenación. Y por eso el texto que leímos dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque ya se emitió un juicio y están bajo condenación. El cambio que hubo fue la condición de ser seres que tenían la eternidad por la gloria de Dios, a ser seres que están ahora bajo juicio y que están en condenación. Esto es lo que ocurrió con los ángeles caídos, pero siguen siendo ángeles y siguen teniendo su naturaleza, siguen manifestándose y siguen actuando como ángeles. Por eso el apóstol Pablo advierte que si aún un ángel se acerca a anunciarnos un evangelio diferente, no le creamos. ¿Por qué? Porque aquel ángel puede ser o un ángel caído que va a ser muy similar a un ángel que está delante de la gloria de Dios. Y este punto es muy importante que lo tengamos claro, porque en general pensamos que los ángeles son bichos raros, con formas raras, cosas espantosas, horribles, pero ciertamente las figuras son las mismas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 10, cuando Ezequiel comienza a describir la gloria de Dios y cuenta de aquellas ruedas que él ve y comienza a describir los querubines que él mira, y dice que esos querubines tienen ojos por muchas partes, que tienen varias alas, tienen varios brazos, tienen 4 caras, una mirando al norte, al sur, al este y al oeste. Son realmente figuras que podríamos decir son demonios. Pero esos querubines sostenían la gloria de Dios y eran seres celestiales bajo la bendición del Señor, del Dios Altísimo. Entonces tenemos que comenzar por sacar de nuestra mente la concepción de que son seres con formas extrañas, deformes, etc. Siguen siendo ángeles y su figura sigue siendo igual, solamente que ahora están destituidos de la gloria de Dios y su fin es el fuego eterno. De la misma manera que el hombre, si no se redime delante de Dios, pues también tendrá su fin y su castigo en el fuego eterno. Ahora, la escritura tiene una forma también de referirse a ellos. Si vemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 21, dice la escritura: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y también de espíritus malos. La forma en que se refiere a ellos en muchas ocasiones en las páginas de la escritura es espíritus malos. Así es como habla acerca de ellos. ¿Por qué habla de espíritus malos y qué podemos entender de esto? Que siguen siendo espíritus, siguen siendo seres que mantienen su naturaleza. La diferencia es que ahora tienen una inclinación a hacer lo malo y a llevarnos a nosotros también a la maldad. Porque ¿qué fue lo que cambió en el hombre cuando pecó Adán y Eva? Lo que cambió en el hombre fue que ahora nuestra alma tiene constantemente una inclinación al mal. Y de eso es que se aprovechan los espíritus cuando se acercan al ser humano para poderlo seducir con base a sus debilidades, como muchos dicen, pero en realidad es la inclinación que cada uno de nosotros tenemos hacia el mal, lo que ellos aprovechan para seducirnos, para inducirnos por medio de la tentación, en la cual, si no estamos firmes en el Señor y si nuestro espíritu no tiene el conocimiento y la razón suficiente para mantenerse firme en Dios, nuestra alma se va a dejar seducir por aquella tentación que proviene del enemigo, para que nosotros caigamos de ellos, no soportando la prueba, no saliendo victoriosos, y entonces pecamos contra Dios, y ya sabemos que la consecuencia del pecado viene a ser la muerte. Satanás y los espíritus inmundos, aunque bien es cierto que ocurre que hay posesiones donde las personas podrían caer al piso, pueden tener espuma y pueden tener diferentes manifestaciones sobrenaturales, la mayor intención de Satanás y de los espíritus inmundos es llevarnos a una vida de desobediencia a Dios, aprovechándose de la inclinación al mal que nosotros tenemos en nuestra alma. Esa es la forma en que se aprovecha del ser humano y lo induce
para que hagamos su voluntad y no la voluntad de Dios, pero no precisamente todos los casos son con personas que vuelven la cabeza, que cambian su voz, que suben por las paredes. No precisamente eso es lo que va a suceder. Esos casos pueden ocurrir, pero son la minoría. La mayoría de manifestaciones de espíritus malos o demonios en la vida de las personas no tiene que ver con eso. Y lo vamos a ver en este ejemplo. En Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6, dice la escritura: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y escuche esto: y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás mismo, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Analicemos este caso. Judas, uno de los apóstoles, uno de los 12 de Jesús, dice que Satanás entra en Judas. Pongámoslo en términos así. Satanás mismo poseyó a Judas. Pero no dice la escritura que Judas cayera al piso, brincara, subiera por las paredes, botara espuma, hablara raro. No dice nada de eso. Lo único que nos enseña es que cuando Satanás vino, inclinó el corazón de Judas a la avaricia, a la codicia, y esto hizo que él fuera y ofreciera entregar al Mesías a cambio de dinero. O sea, que la influencia de Satanás mismo en Judas no fue en manifestaciones propiamente sobrenaturales, sino inclinando su corazón para que él buscara riquezas en la injusticia, entregando al justo. Eso entonces se traduce que Satanás lo que hizo fue inducir a Judas. Cuando Satanás poseyó a Judas, lo indujo a obtener riquezas injustas. Eso es lo que ocurrió en este ejemplo simple de la posesión demoníaca, que Satanás mismo entrara en Judas y lo induciera o lo indujera a esto. Y tenemos que tenerlo claro. Repito, no hubo manifestaciones como Hollywood nos enseña constantemente, sino que lo que hubo fue una manifestación de codicia, de avaricia, de traición, de rebeldía, de manifestaciones que vienen del alma del ser humano, porque los espíritus inmundos lo que van a manipular y lo que van a querer seducir, y en el área del ser humano donde ellos se mueven es en el alma, porque se aprovechan de las condiciones, de la inclinación al mal que nosotros tenemos, de los impulsos, de las emociones y de los sentimientos, para que entonces no hagamos lo que queremos en la razón, sino lo que sentimos en la emoción. Otro ejemplo que podemos mirar es en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 25, cuando Jesús reprende a un demonio y dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. O sea, este espíritu tenía a esta persona atada con una manifestación de enfermedad. Tenía ataques, además no hablaba y además no oía. Pero cuando el espíritu sale, esta persona ya no tiene más ataques, ya no está mudo y ya no está sordo. O sea, su cuerpo no tenía problemas, su cuerpo no tenía incapacidad de hablar, su cuerpo no tenía incapacidad de oír, su cuerpo no tenía incapacidad para mantenerse quieto, sino que esa era una manifestación que venía desde dentro de ese ser. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Recordemos, nuestro cuerpo está gobernado por el alma. Nuestro cuerpo simplemente es polvo. Todo movimiento, toda reacción, todo impulso, todo lo que hacemos está basado en el alma. ¿Qué quiere decir? Que este espíritu tenía cautiva el alma de la persona y por consecuencia le impedía hablar, oír y mantenerse cabalmente. Entonces,
Una de las cosas que también debemos de tener claro y que es importante aclarar en esta clase es que, y ya lo he dicho, que el espíritu inmundo va a operar sobre el alma del ser humano, tratando de tomar control del alma para que el alma se eleve y la razón se disminuya. Porque cuando la razón del ser humano se pierde, entonces el hombre comienza a caminar por impulsos, por instintos, comienza a caminar por deseos, comienza a caminar de la manera que es salvaje, de una forma animal, o sea, que va a ir a buscar todo lo que quiere al precio que sea, a precio más alto. No va a importarle, va a ir detrás de las cosas que desea sin importar las consecuencias que vayan a venir. Pero cuando la razón, el espíritu del hombre está gobernando, el espíritu con la razón comienza a ponerle límites a los impulsos que el ser humano tiene. Por eso es que el enemigo va a tratar y los demonios van a tratar de influenciar las debilidades de la inclinación al mal que hay en ti y que hay en mí. Porque cuando eso se fortalece, cuando los deseos de la carne, para decirlo de esta manera, toman fuerza, entonces vamos a estar en problemas porque vamos a actuar sin pensar. ¿Ha escuchado eso? Que las personas actuaron sin pensar. Dije esto, pero no lo pensé. Hice esto, pero no lo quería hacer. ¿En qué se basa? Ese momento donde la persona perdió la razón fue una manifestación satánica, donde un espíritu movió el alma de esa persona en una emoción en particular, como la ira, por ejemplo, que ha sucedido que muchas personas se llenan de ira, se ciegan, dicen algunos popularmente, agarran a golpes a alguien, son capaces de matar a alguien y cuando eso pasó, la persona se siente tan mal cuando la razón vuelve a ellos que muchos incluso terminan quitándose la vida, como fue el caso de Judas. Cuando Judas ya tuvo el dinero, pero comenzó a razonar y se dio cuenta de lo que había hecho, lo primero que Judas hizo fue querer ir a devolver ese dinero. Y como no pudo resolver las cosas, la culpa le ganó y Judas terminó quitándose la vida. Y Judas quizás decía, porque no está escrito, soy yo el que lo está suponiendo, quizás decía en ese momento, ¿por qué lo hice? No pensé lo que hice, no sabía lo que estaba haciendo, cómo fue posible, y eso lo llevó a tomar la decisión. Pero ¿qué sucede? Que Satanás, cuando entró en Judas, movió su alma, sus emociones, la codicia, la avaricia, cegó la razón, o sea, cegó al espíritu. Esa persona actuó por sus emociones. Cuando lo hace, Satanás lo suelta, la razón comienza a despertarse otra vez y es cuando la persona dice, no sé por qué lo hice, no entiendo por qué lo hice, no lo quería hacer, y es cuando nos sentimos mal. Esa es una forma de explicar una manera en que los espíritus inmundos se manifiestan a través de la vida de las personas. Hoy en día escuchamos hablar, por ejemplo, de espíritu de adulterio, de espíritu de ira, de espíritu de pleito, espíritu de celo, espíritu de hechicería, espíritu de alcoholismo, espíritu de idolatría, espíritu de desorden sexual, espíritu de mentira, espíritu de homosexualismo, espíritu de incredulidad, de cobardía, espíritu de rebeldía. Así le llama la gente hoy en día. Pero ¿saben cómo les llama la escritura? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne, bajo la ley. O sea que si la razón es la que nos guía, si el entendimiento, si la obediencia a Dios es la que nos guía, entonces no vamos a estar en juicio, porque manifiestas son las obras de la carne, y ya vimos en una de las clases anteriores que la manifestación de la carne es la manifestación del alma de la persona, o sea, las obras de la carne es la voluntad del alma. ¿Y cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo podemos interpretar y entender esto? Recordemos
que así le llama la gente a los espíritus de hoy en día: espíritu de alcoholismo, espíritu de adulterio, espíritu de esto, espíritu de lo otro. Pero al final de cuentas, únicamente lo que son es la manifestación de las inclinaciones del alma, de las inclinaciones de los deseos, de los sentimientos y de la voluntad que hay en el corazón del ser humano, que llegan a tener por delante posibilidades de hacerlas, desarrollarlas sin un freno, sin una razón. Muchas parejas se han perdido por causa del adulterio, y luego la persona que cometió adulterio viene pidiendo perdón, buscando una oportunidad, y dice: no sé por qué lo hice. Si usted es una buena mujer, o usted es un buen hombre, usted es una persona que es una bendición, si yo sin usted yo no sé cómo voy a estar, no sé cómo voy a vivir, y sufren por lo que hicieron. ¿Qué les ganó? El alma, la emoción, el impulso. ¿Y qué? ¿Dónde estaba la razón de la persona? ¿Qué es? ¿Que acaso esa persona no sabía que tenía una buena mujer, no tenía un buen hombre, que realmente le amaba o le necesitaba? Claro que lo sabía, pero la razón se opacó y el alma cobró fuerzas. ¿Gracias a qué? Gracias a una influencia espiritual de parte del enemigo que ayudó al alma a complacerse a sí misma, y de esa manera la razón fue desplazada y le dio rienda suelta a sus impulsos. Así de simple. A lo que llamamos espíritus, a lo que llamamos demonios, simplemente son la manifestación de las debilidades y las inclinaciones que tenemos en nuestra propia alma, de las cuales Satanás saca provecho para manifestar en nosotros el pecado, porque así como acabamos de leer, el pecado produce muerte, porque dice el verso 21 acá en Gálatas 5 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es muy claro, pero al mismo tiempo muy importante que nosotros podamos realmente comprenderlo. Y voy a ir ya llegando a la última parte de esta enseñanza, diciéndoles que los demonios muchas veces, generalmente, te hablarán aparentemente de parte de Dios para quitar sus restricciones, para quitar las restricciones de Dios, para quitar las reglas de Dios y para quitar las leyes de Dios, para que nosotros sintamos libertad de hacer lo que queremos y no de hacer lo que debemos. Un ejemplo muy simple está en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, cuando Dios toma al hombre, lo pone en medio del huerto y le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de él no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio una restricción a Adán, le dio una ley, le dio una regla que él y Eva debían de seguir. Pero ¿qué ocurre en Génesis 3, del verso 1 al verso 3? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva aquí está manifestando su espíritu, está manifestando la razón, el conocimiento, el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. La serpiente, en este caso, lo que está queriendo hacer es poner en el entendimiento de Eva palabra de Dios que Dios no ha dicho, para que encuentre justificación para hacer lo que no debe de hacer porque Dios no se lo permitió. El enemigo y los espíritus nos van a poner ocasión y nos van a ayudar a encontrar justificaciones para hacer lo malo. Hicimos algo malo, pero decimos se lo merecía. Es que es culpa de él o es culpa de ella. Estas son las formas en que los espíritus se manifiestan sutilmente en la vida de las personas. Pero si seguimos leyendo, dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y un verso que me impacta en gran manera es el verso 6 cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva muchas veces tuvo que haber pasado delante de este árbol, hasta pudo muchas veces estar sentada bajo el árbol. La Biblia no lo dice, yo lo estoy suponiendo. Muchas veces pudo haber pasado así. Pero ¿por qué en esta ocasión Eva ahora sí se siente atraída? Porque tuvo una justificación, tuvo una tentación, tuvo una seducción y se le presentó una palabra que estaba por encima de la palabra de Dios según el entendimiento de lo que la serpiente le quería hacer creer. Y ella comenzó entonces a suponer una palabra que le justificó su acto, y entonces comenzó a mirar aquel árbol codiciable, deseoso, sintió el deseo de tomarlo, y ese espíritu que estaba ahí le impulsó a hacerlo, y ella lo hizo movida por el espíritu que le sedujo en palabra. De la misma manera sucedió con Jesús en Mateo capítulo 4, cuando tiene la tentación. Jesús tiene hambre y Satanás le ofrece que convierta las piedras en pan. O sea, Jesús tiene una debilidad en ese momento, o un deseo, para decirlo de alguna manera, y Satanás quiere sacar ventaja de ese deseo: convierte las piedras en pan. Mas Jesús claramente le responde en la razón cuando le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa razón nos demuestra que el Espíritu de Jesús tenía dominio sobre su alma, porque su alma quería convertir las piedras en pan, porque él tenía hambre, pero su espíritu tenía tanta conciencia de Dios que él prefería obedecer a Dios antes que a su alma, antes que los impulsos que su alma le dictaba, porque su alma, el alma de nosotros, va a ser el mensajero que llegue de parte del ángel malo que está alrededor nuestro, seduciéndonos para caer. Luego le habló de protección, que se mandara de aquel pináculo, porque a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra alguna. Pero eso tampoco provenía de Dios. Era una palabra mal usada, torcida, que Satanás estaba usando para hacer caer a Jesús en la tentación. Y por último, le ofrece conquistar el mundo, alcanzar la plenitud de las riquezas de este mundo, tener todas las casas, carros, bienes, plata. Pero tampoco eso provenía de Dios. Todas esas cosas, alcanzar riquezas, alcanzar bienes, alcanzar posiciones, ganar el mundo, mueven al alma. Porque es lo que la inclinación del ser humano quiere. Quiere tener riquezas, quiere tener bienestar, quiere tener una vida fácil, quiere tener una vida tranquila. Mas sin embargo, eso no es lo que Dios nos ofrece. La promesa de Dios, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, lo que Dios nos ha prometido no son riquezas, no son bienes de este mundo, sino la vida eterna. Por eso Satanás nos ofrece tantas comodidades, tantas riquezas. Pacte aquí y Dios le va a dar tanto. Eso parece más bien muchas veces un juego de lotería, como si usted va a ir a comprar un billete de lotería con 1,000 colones y se le va a devolver entonces 1,000,000 de colones por haber comprado ese billete de lotería. Pacte aquí, dé 1,000 y el Señor le va a dar 100,000. No es esa la forma de Dios. Dios no nos ofrece dinero, Dios no nos ofrece riquezas. El único que ha ofrecido riquezas y bienes de este mundo ha sido Satanás, porque eso es lo que seduce el alma del ser humano. Dios lo único que nos ofrece es la vida eterna. Por eso dice Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Identifiquemos qué cosas nos están gobernando. ¿Está realmente la razón y el entendimiento del ser humano gobernando sobre los impulsos y los deseos de su alma? Esa será la única forma en que nosotros nos demos cuenta si estamos siendo seducidos o poseídos por demonios, porque ya entendimos que Judas, discípulo de Jesús, fue poseído por Satanás mismo y no echó espuma por la boca, no cayó al piso pegando brincos, ni subió por las paredes. Simplemente lo que provocó Satanás en la vida de Judas fue que sus impulsos y sus deseos personales de riqueza, de grandeza, tomaran fuerza e incluso
fuera capaz ese deseo de traicionar a Jesús, que era la vida eterna, el tesoro, la perla preciosa por el cual el mercader iba a vender todas las demás perlas. Por supuesto, hay manifestaciones fuertes donde se ha tenido que entrar y mirar a personas con manifestaciones sobrenaturales. Eso ya son consecuencias de actos de brujería, de hechicería, de juegos como la Ouija, de pactos, de entrar en ocultismo y todo este tipo de cosas, donde las personas le dan tal derecho a las tinieblas que gobiernan su alma y doblegan, opacan, callan y ocultan su espíritu. Y a eso tenemos que tenerle cuidado. Pero entendamos entonces quiénes son los demonios, quiénes son los espíritus malos, cómo actúan en el alma del hombre, identifiquémoslos. Y muy importante, démosle a nuestro espíritu las herramientas, ayuno, oración y sobre todo el estudio consciente de la palabra para que Satanás no nos pueda engañar. No te dejes engañar. El evangelio no es riquezas, no es alcanzar el mundo, no es tener bienes, no es alcanzar carro, no es salir de la pobreza. El evangelio es alcanzar la vida eterna. No te dejes engañar. Satanás es el único en la Biblia que ha ofrecido bienes y riquezas a cambio de adoración. Dios no. Jesús incluso en una ocasión no tuvo que comer, maldijo la higuera. En una ocasión no tenía dónde dormir. Tenemos que entenderlo. No es esto en lo que se trata el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, pero no se provean de doble alforja, ni lleven doble par de sandalias, nada. Vayan, el obrero es digno de su salario. Coman lo que se le dé, porque el Señor nos dará el pan de cada día. No acumulemos riquezas, porque el peor de los males es el amor al dinero. Aprendamos de la Escritura, caminemos en la verdad de la Escritura. No nos dejemos seducir por espíritus malignos que nos quieren llevar al error y sobre todo al pecado, porque recordemos, el pecado produce muerte. Hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor, déjeme sus comentarios, déjeme sus preguntas en la parte de aquí abajo. Háganos saber qué piensa, si tiene alguna duda o si quiere que ampliemos este tema en alguna otra dirección. Háganoslo saber y con mucho gusto estaremos subiendo videos con respuestas a sus comentarios, a sus preguntas, a los temas que quieren que compartamos para así crecer y edificarnos todos juntos y sobre todo poder caminar libres en la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.